Buenas tardes a todos los seguidores de Panamá Segura. Nuevamente nos encontramos en una edición más de este podcast que esperamos sea siempre de su agrado, en compañía de nuestros colegas Octavio Nicolau y don Julio Alonso. En la tarde de hoy vamos a abordar un tema muy sensitivo, un tema que tiene que ver con la humanidad y es el de la trata de personas. En ese sentido, me gustaría, como siempre, yendo al grano, preguntarle a nuestros compañeros, a nuestros panelistas, ¿qué debemos entender por trata de personas y si existe algún tipo de modalidades en la que esta situación se materializa? Buenas tardes, Alonso, Julio Alonso, un placer nuevamente estar con ustedes. En términos sencillos, es un proceso por el cual, por medio de intimidación, se somete a una persona a una explotación económica sobre pretexto de algún tipo de manejo de laboral, sexual o de servidumbre. Básicamente es el sometimiento, puede ser por engaño, puede ser por amenaza, puede ser por ignorancia, a que se le explote económicamente en beneficio de otra persona. Básicamente esa es una trata que era lo que antes se llamaba esclavitud, y en algunos países todavía se practica, pero según el artículo 4 de la Convención Interamericana y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es básicamente la traducción de lo que era la esclavitud a lo que es la modernidad y el uso de esas personas para obtener un bien material o económico. Esa es una explicación bastante somera, aparte de cada una de las leyes que tiene cada país, pero es la explotación económica de la persona bajo amenaza, ignorancia o sumisión. En nuestro ¿Listo? ámbito estamos acostumbrados siempre a pensar en el tema de la esclavitud por una razón histórica, cultural, de que nada más era un fenómeno que se daba en el siglo XVI, XVII y que era para traer personas originarias de África y explotar su mano de obra. O sea, estamos diciendo que la esclavitud no se ha erradicado en el planeta. Bueno, en mi opinión, existen muchas modalidades de esclavitud en las cuales, pues, el ser humano se ve sometido de manera canallesca por personas que, para lograr un beneficio particular, económico, monetario, o, o cualquiera que sea la naturaleza de esa intención, eh, mantiene bajo un régimen de terror o pudiese entenderse obligatoriamente a un ser humano que se encuentra disminuido o que se encuentra sometido a un castigo permanente, a un enclaustro, pudiera decirse también. Esto no solamente afecta a diferentes etnias, sino que, como ya ha sido conocido y es un ámbito abierto, no solamente afecta a seres humanos adultos, también se ha convertido en uno de los delitos más graves en los cuales se puede ver el ser humano inmerso, como lo es la trata de niños inocentes también, fundamentando la esclavitud en el sentido sexual y la esclavitud en cuanto a la prestación de servicios, de atenciones, de manejo no sé, de algún tipo de actividad que sea lucrativa para aquellos individuos que los mantienen bajo esa custodia, por decirlo de esa forma, ¿no? O quienes en ese momento lo explotan para poder lucrar de esos beneficios. Y no podemos dejar de mencionar aquellos que pagan a sabiendas realmente que lo que están haciendo es un delito, porque ningún ser humano puede pasar desapercibido que castigar o someter a otro u obligarlo a realizar actividades contra la naturaleza pueda ser una actividad positiva y beneficiosa para nadie. Ese es mi Eh, concepto, ¿no?
Gracias. Octavio, Víctor, yo ¿Cuál, quiero cuál sería? matar unos mitos a ese punto rapidito, que hay que la gente piensa de que solamente niños, mujeres, hombres también son víctimas de la trata de personas y últimamente las estadísticas hablan de que no solamente personas con bajo nivel cultural o ignorantes o no han tenido la oportunidad, muchos profesionales con el engaño de mejores ofertas de trabajo son sometidos a la trata de personas, les quitan los pasaportes, las cédulas, los amenazan por las deudas que tienen. Otro mito sobre esto es que las personas se manejan solamente a nivel internacional o que la trata de personas se maneja transfronterizamente y no. También Era la trata de casualmente la personas se puede. pregunta que quería hacerle, don Julio. ¿Cuál es la magnitud de este problema en el contexto mundial y regional? Y Bueno, también si inicia se han dado como, casos en Panamá, ¿no? claro, inicia como una actividad ilícita o una asociación de tres o más personas que no tiene que ver con el crimen organizado como tal, pero luego se transforma en una actividad tan lucrativa que es, miren, es el segundo delito de mayor uso después del narcotráfico y de las armas a nivel mundial. La trata de personas es un negocio muy lucrativo y sobre todo organizaciones o países ya con el crimen avanzado como Colombia, lastimosamente mencionarla, México, donde ya se crean estructuras. Entonces, se crea este tipo de actividad no solamente a nivel internacional, sino primero a nivel local, presionando a las personas para poder obtener y explotarlas, ya sea en tres formas: la laboral, la sexual o la económica o de servidumbre, que son las tratas más comunes de personas. Y a nivel legal es lo que se hace, o el objeto de la trata de personas es lo que se hace, los medios, cómo se hace y la finalidad, por qué se hace. Entonces, como es un negocio lucrativo y que ha dado mucho fruto en estos países, ya se vuelve internacional con algunas élites que compran a estas personas o las sacrifican o la explotan económicamente hasta pagar su deuda o hasta liberar o hasta que esa persona se acabe físicamente. Y ese es un boom internacional que ahora tenemos con algunas medidas y algunas películas que pusiste en el video que estamos viendo. Hay una película muy famosa que se llama Son of Freedom, que trata sobre esa realidad y un hecho real que se dio en Colombia con eh, una, eh, una reina de belleza que trataba a estos menores que eran captados y trasladados hacia Estados Unidos y eran comprados por personas de muchos recursos para actividades sexuales. Entonces, eso es un ilícito internacional penado y las repercusiones son graves, como psicológicas, sociales, nacionales, el daño sobre la niñez, y no solamente la niñez, sobre mujeres que se prestan o que son utilizadas en tres sentidos. Uno, la incapacidad o la falta de conocimiento que son utilizadas para explotación. Dos, el conocimiento de personas que pueden ser utilizados por su misión, por alguna deuda adquirida. Y tres, personas incapaces que no tienen conocimiento y que son abusadas. Y el abuso aquí en Panamá, lo menciono, hay tres nacionalidades muy relacionadas a la trata de personas: la colombiana con el mayor porcentaje, la venezolana y la nicaragüense. La colombiana en trata de personas a nivel sexual, la venezolana también a nivel sexual, pero también a explotación a nivel laboral, y lo vemos con estos couriers, lo vemos con que ellos hacen cualquier tipo de trabajo y no son bien remunerados por tratar de sobrevivir. Y la otra que es la servidumbre que traen las personas, sobre todo de Nicaragua, a trabajar como amas de casa, donde son casi básicamente secuestradas. Le quitan los pasaportes, le quitan la cédula de identidad, les pagan mal, no tienen comunicación con sus familiares, básicamente la secuestran a base de engaño, en base a sumisión y en base a conveniencia de que puedan tener un nivel económico, claro está, un poquito más elevado en esos países, porque Panamá tiene un nivel de vida un poquito más caro. Y ellos mandan sus remesas sobre pretexto de que están trabajando, pero básicamente hay un nivel de explotación, porque no se les está remunerando lo que se les debe. Ese es un nivel de trata de personas, que aquí en Panamá es muy común.
A nivel de crimen organizado, no. Como que habla sobre la ley 79 del 9 de noviembre de 2011, que trata sobre la trata de personas y delitos conexos, que es el embarazo forzoso, el transporte, la logística Pero de sí, establecimientos, hoteles, una entiendo, serie de pero cosas, ¿no? ante todo esto que ustedes están exponiendo, me pregunto, ¿tiene Panamá políticas públicas para abordar esta problemática? ¿Cómo se ha Sí, implementado eso? definitivamente sí. Sí, nosotros somos dignatarios de casi 13 pactos y convenios internacionales entre los derechos humanos, el convenio de Costa Rica, el convenio sobre la inmigración ilegal, el convenio de la trata de personas, de la mujer, de los niños, una serie de convenios que Panamá ha ratificado y que es garante. Adicional, la misma ley crea una Comisión Nacional de Trata de Personas que está bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad y tiene ciertas políticas, como mencioné, 5 ejes, lo que es la prevención, sensibilización, judicialización o penalización de esta conducta y la asistencia internacional, que gracias a Dios Panamá tiene bajas estadísticas o pocas condenas o pocas investigaciones realmente en este tipo. Y le paso la palabra a Octavio para quitarla, porque no me la voy a llevar toda en la parte legal. Sí, casualmente, hombre, ya usted mencionaba una serie de convenios, pero ya a nivel de la legislación interna, tanto legislación que tienda a la protección de las personas, así como la legislación en materia penal, ¿qué existe en Panamá referente a la trata de personas? Bueno, en este caso, nuestro Código Procesal Penal habla acerca del tema. Es importante que no solamente nos refiramos al tema de lo que ha sucedido y del boom internacional que ha producido definitivamente esta situación. También tenemos que enfocar algunos aspectos internos nuestros como país que de alguna forma también pues nos afectan de una manera muy directa. Y sería a referirnos al tema de dejar en indefensión a aquellos seres humanos que están a nuestro cargo y como incapaces de poder lograr defenderse en la vida o tener algún tipo de capacidad para poder obtener algún tipo de beneficio laboral o incluso refirámonos a los niños, porque en los niños son incapaces de mantenerse, de tener una disponibilidad directa en cuanto a poder tener un acto de, o tener algún elemento de manutención. Ello trae como consecuencia que estos entran en un estado totalmente de indefensión y que es castigable por medio de nuestra legislación penal, precisamente por esa falta de vigilancia por parte de aquellos que deben ser responsables. Porque independientemente de todo, también nos encontramos y nos hemos enfocado en las situaciones transnacionales que afectan de alguna forma o que vienen al tema con este tipo de situaciones. Pero realmente la estamos viviendo. Vivimos en un país donde el pobre está más pobre de lo normal y que de alguna forma no logra obtener los recursos adecuados para poder mantenerse. Y eso trae consecuencia que hay familias en las cuales pues la única forma de poder obtener algún tipo de recursos es a través de la actividad delincuencial. Y lamentablemente nuestra sociedad está inmersa en una situación enferma con ese tipo de cuadros que realmente vivimos día a día. Entonces, claro, independientemente de todo, la situación de los delitos transnacionales, pues claro que nos llenan de estupor y de preocupación que nos afecte a nosotros. En cuanto al tema, Pero en Panamá la trata de personas está penalizada. por supuesto que sí, está penalizada. Creo que está contenida en el Código Penal, creo que era el 300 y algo, Julio, ¿no? Si no me equivoco, más o Sí, menos. mira, yo te digo, No lo tengo a mano. respondiendo, disculpa, Octavio,
Octavio, mira, hace poco hubo un caso de un costarricense que aparentemente compró a una niña allá en Boca del Toro y se la llevó a Costa Rica y ahí encontraron algún tipo de situación. Ese es un caso muy reciente. Tenemos el caso de 2021 que condenaron a 23 años a una persona por trata de personas y hay un resultado positivo. Sí hay en Panamá, las estadísticas son bajas, pero sí hay. Tenemos también el caso de Dynasty, voy a mencionar con nombre y todo, el que está en la esquina de la Asamblea, donde hubo un reportaje donde se captaban a muchachas colombianas con el engaño el engaño y de que iban a tener una vida mejor y se les quitaba el pasaporte, se les quitaban sus documentos y hasta que no pagaran ese pasaje aéreo y todo lo demás, es una forma de explotación y trata de personas que eran traídas como modelos. O sea, Panamá sí hay actividad organizada o estructurada como tal, de robar niños, de secuestrar y trasladar personas, no, no, porque hay que ser honesto. Yo en todos mis años como Bueno, pero conversaba anteriormente con ustedes, el hemos investigador tenido judicial, algunos casos sí, que no sí, nos pero podemos no a pasar nivel desapercibidos. El organizado caso como otros de, países, ¿no? Como digo, no hay Singapur, una tendencia a Finlandia. crecer de ese tipo de actividad, pero sí han habido situaciones aisladas que aún no hemos podido determinar si forman parte de una organización criminal que de alguna manera utiliza este mecanismo para apropiarse de menores de edad. Pero lo cierto es de que tenemos una niña que desapareció en Arraiján y hace más de, calculo yo, que son como 13, 14 años más o menos que tiene esa criatura de haber desaparecido, que es la señorita Mónica Serrano. Mónica Serrano. Y muy a Ujú. pesar de todo eso, fue un caso muy renombrado en este país, aparte de los recientes a los cuales tú haces referencia, que definitivamente no podemos determinar que sean aislados, sin embargo, se han originado. Y eso es parte de la zona gris de lo que estadísticamente podemos nosotros llevarnos como una certeza de que puede haber en Panamá una actividad organizada dedicada a ese tipo de delitos. Sí, Ahora, Sí, no ¿quién podemos denuncia? descartar, ¿Quién no denuncia? La podemos víctima no descartarlo. denuncia. sí, Y, estaba revisando mientras que ustedes nos daban estos interesantes comentarios. Aquí en Internet aparece el Código Penal por parte del Ministerio Público. Dice Ujú, artículo 456A. Quien sí, promueva, dirige, organice, financie, publicite, invite o gestione por cualquier medio de comunicación individual o de masas o de cualquier otra forma facilite la entrada o salida del país o el desplazamiento dentro del territorio nacional de una persona de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación, servidumbre sexual o así es. laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción irregular, será sancionado con prisión de 15 a 20 años. Le voy a ser honesto, este da para morirse de risa una sanción de 15 a 20 años por un crimen tan horrendo como es agarrar a un niño, sacarlo de su seno familiar Así es. y abusar de ellos. Qué terrible. 456 del Código Penal. Así lo dice. Incluso la operatividad del artículo en el 456B, quien a sabiendas destine un bien inmueble en la comisión del delito del artículo anterior será sancionado con prisión de 6 a 8 años. Me parece irrisoria porque Eh, ellos siempre en esas actividades necesitan el albergue, necesitan el escondite, necesitan asociarse con personas que tengan una infraestructura que de alguna manera les procree algún tipo de seguridad inmediata para poder lograr o llevar a cabo sus actividades ilícitas. Ahora, aquí en Panamá, ¿qué autoridades son las encargadas de perseguir, de atender o de combatir de alguna forma este delito? Y me gustaría saber que compartan con los ciudadanos que nos escuchan cómo se puede detectar
esta modalidad delictuosa y dónde o cómo se hace para denunciarla? Bueno, Permiso, doctor, yo sé que tienes la parte legal. Yo, estudiando el tema, con la creación de la ley 79 del 9 de noviembre de 2011, se creó la Comisión Nacional y un comité ejecutivo que está bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad y reúne en ese comité una secretaría que tiene que ver con todo lo que tiene que ver social, el Instituto de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, inclusive hasta gremios empresariales, lo que es el Ministerio Público, el órgano judicial, la Policía Nacional, la Niñez y la Familia, el Ministerio de Salud. Hace un comité donde tienen que ver todos estos organismos para, como un tema de Estado, y lo designan como un tema de Estado con los ejes que te mencioné, con un plan nacional y con un seguimiento quinquenal, con programas y proyectos de sensibilización, judicialización, persecución y cooperación internacional. Básicamente, ese Comité Nacional contra la Trata de Personas también tiene supervisión internacional de los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos y otros organismos internacionales, también apoyo norteamericano y europeo por la trata de personas y el turismo sexual. Eso es básicamente quién rige aquí en Panamá. La otra forma de denuncia es la denuncia ciudadana y cómo identificarlo. Son como 7 puntos, Víctor. Uno, que la persona no tenga capacidad económica para sustentarse, que dependa de otra persona, siendo mayor o menor de edad, que se le suspendan su documento, pasaporte, el que no reciba la remuneración justa que debe tener ni los servicios de salud, la persona tenga problemas psicológicos de comunicación, que la persona no pueda comunicarse con sus familiares, que la persona no sepa su dirección exacta, que la persona sea víctima de exámenes como maltratos psicológicos y físicos. Todos esos signos que se denuncian en este comité para evidenciar algún tipo de trata de personas o abuso de explotación, sea laboral, sexual o de servidumbre, que es las empleadas domésticas que básicamente las secuestran, no pueden salir a visitar a sus familiares, no tienen una serie de garantías humanas que todo país tiene que tener, sobre pretexto de la amenaza, la coerción o el engaño, son evidencias de que la persona pueda denunciarlo en la Fiscalía de Atención Primaria y, como dijimos, ya pasa a nivel de Fiscalía contra el Crimen Organizado, porque todo esto, sea o no del crimen organizado, tiene que tener una estructura. Entonces, esa situación en Panamá no es muy común que se denuncien, son cifras negras, porque también hay que identificar de la víctima de los victimarios. Hay personas, y esa es una parte importante de la ley, identificar y prevenir a las posibles víctimas y revictimización. Entonces, es un tema muy técnico, inclusive hay una mesa técnica en el Ministerio de Seguridad dentro de ese consejo que toma estos asuntos sí, y que pero da seguimiento. perdóname, Julio, El 2022 perdóname, acabó. perdóname, Julio. Yo Ajá. estoy consciente de que en realidad hay políticas de Estado, hay políticas, mesas de diálogo y todo lo que tú quieras. Estoy de acuerdo contigo. Pero el panameño de a pie, en una circunstancia, en una situación real que pueda estar en juego la seguridad de alguna de esas personas de su círculo familiar en un momento determinado, tiene que haber una disposición por parte de quienes formen parte de ese núcleo familiar de saber, de decirle a las criaturas en un momento dado, hacerles saber de que nadie, así como le podemos, así como instruimos a nuestros hijos en aquel entonces, de que nadie podía tocarlos, nadie podía tener algún tipo de manoseo ni nada por el estilo con ellos en ninguna forma, y que tenía que inmediatamente hacerlo notorio por alguna acción o algún asunto, es igual. Ahora, ¿qué podemos hacer en un momento determinado cuando llegan individuos armados y te despojan de la criatura o te la quitan a la fuerza? O sea, a veces es una situación que escapa al control de cualquiera. Lo cierto es de que determinar que las primeras 24 horas de ese hecho, una vez consumado, son las que tienen la realidad y la vitalidad de poder lograr aprovecharlas y poder reducir el radio de acción de estos señores
en un momento determinado. Entiendo bien que hay firmas de mesas de diálogo, mesas a nivel internacional, el Pacto de San José, todo esto. Pero el panameño de a pie, que en un momento dado pueda afrontar o tenga que enfrentar una situación de esta, tiene que dirigirse inmediatamente y poner en conocimiento a las autoridades. En este caso, si es un menor de edad, la policía de menores, inmediatamente activa esos Pero don mecanismos, ¿no? Octavio, mire, don Octavio, perdón, usted disculpe, pero yo he tenido conocimiento de decenas de casos, por no decir más, en las que las personas, digamos, un menor se desaparece de su casa y las primeras horas le dicen que hay que esperar que aparezca y pasan 48 horas y después de que pasa cierto tiempo En es que ningún se lugar, adoptan Víctor, una serie perdóname, de en medidas ningún lugar y de todo. la ley, 48 personas, digo, 48 horas o 48 horas, días, o ya en así ningún sea, lugar, en oiga, ningún así sea lugar. 4 horas, ya es suficiente para desaparecer Mire, un chiquillo. mire, en la división de homicidios, para el año que yo estuve al frente de las sumarias en averiguación, porque ese tipo que usted menciona es una sumaria en averiguación sobre una desaparición de un menor o de un adolescente. En esas circunstancias, nosotros receptábamos la denuncia inmediatamente. ¿Por qué? Porque no existe en ningún procedimiento, esto lo han inventado las personas que de alguna forma tienen injerencia dentro del proceso y lo han hecho como un procedimiento absurdo e innecesario. No es posible que nosotros esperemos 48 horas para poder lograr denunciar la desaparición de una persona. Para ese momento, esa criatura, quién sabe ya a dónde pueda estar en el momento. Bueno, Entonces, perdone, mire, permítame, es una sí, circunstancia muy compleja, permítame, pero a la permítame. vez no hay nada legal que establezca Otrora, otrora, cualquier persona iba a una estación de policía en qué y tiempo te ponía una refieres. denuncia y No, ¿a qué tiempo? inmediatamente Perdóname, ¿a qué tiempo te refieres? había un actuar por parte de los, así sea que notificaran por radio. Hoy día, de donde tú llegas a poner una denuncia, te dicen vaya al centro de recepción de denuncia, donde la gente ni conoce ni cómo se llega, ni por quién hay que preguntar. Entonces, esos minutos, esa hora, esas 2 horas que pasan solamente para eso, pueden ser cruciales para poder encontrar o Bueno, no a una yo te persona hablo, desaparecida. yo te hablo de en función de la actividad que nosotros como investigadores judiciales en ese entonces desarrollábamos dentro de la división de homicidios. Nosotros no esperábamos Sí, 48 horas, pero porque yo estoy preguntando hoy hoy día, día, cómo se trabaja? hoy día es probable que eso se esté dando, ¿no? Y me parece un absurdo y hacemos un llamado a quien tenga que establecer ese tipo de procedimientos a nivel policial y a nivel judicial. ¿Por qué? Porque eso es una aberración, eso es un acto de locura, porque al final del camino el tiempo que pasa es la verdad que huye. Y esa criatura o esa persona o ese ser humano que está en peligro o que ha sido sujeto, como bien puede haberse ido la muchacha, en el caso de la muchacha, con el novio y se fueron a pasear y todo, pero esa certeza no se tiene como por el ejemplo de que esa criatura haya podido ser retenida en contra de su voluntad y trasladada a un ambiente totalmente hostil que de alguna forma la va a poner en riesgo totalmente. Y es obligación, porque si así hablamos de que el menor de edad en un momento determinado es el bien tutelado en lo que es la jurisdicción de menores, debiéramos modificar, debiéramos entender de que los tiempos deben respetarse y que esa capacidad de movimiento o de activar los mecanismos de investigación y tratar de ubicar a esa persona son estrictamente necesarios. César, Es cómo mi no, opinión. lamentablemente Octavio, el tiempo sí, siempre obra en nuestra contra. Para darle a cada uno, ¿qué recomendación, don Julio y don Octavio, qué recomendación, primero don Julio, le daría a usted a los padres, a la ciudadanía, para estar más atentos o evitar una situación de desaparición de un familiar o menor?
Sí, bueno, quisiera también aportar rapidito que en el 92 hubo un evento que diferenció lo que era esa situación que explicaban ustedes, que fue la desaparición de la enfermera y Yesenia Mendoza Flores, y que sí hizo una aclaración a que las 24 horas eso realmente no existe. Recientemente en el caso de Aderlin, creo que la niña de las trancas, que desapareció y que, bueno, eso es difícil, pero en la actualidad, con la situación criminal que tiene nuestro país, nosotros no podemos dejar a libre albedrío la situación de una desaparición, sobre todo de un menor o de un adolescente. Inmediatamente acudir a las autoridades y sin tan siquiera poder decirle de que se fue con el novio, o que fue una borrachera, o que la persona estaba brava con el papá y abandonó el hogar, eso no lo determinan las familiares ni la autoridad. Eso es que tiene que haber una investigación prolija e inmediata, Bueno, porque en la justamente situación que estamos ahora mismo, por ya, eso preguntaba qué sí, recomendaciones dan ustedes a los familiares, porque si no, no, tenemos familiares que inmediatamente. estén preparados, ellos pueden ayudar a la investigación. Por Sí, supuesto. porque puede ser una evasión de un menor de edad de la casa por algún maltrato o alguna situación, pero si hay plena sospecha de que esta persona desapareció con estos eventos que tenemos ahora mismo de crimen organizado, como tal, y desapariciones, como la niña esta, tomar las medidas previsorias y inmediatamente avisar a las autoridades. Aunque posteriormente aparezca o posteriormente regrese, es la obligación del padre de familia inmediatamente reportar la desaparición o la ausencia de ese menor o de ese adulto, porque también puede ser adulto. Hemos tenido casos en Chiriquí de gente que han sido citadas para Claro. trabajar, que han salido con sus niños, sobre todo estas muchachas allá en el interior de la comarca y no han regresado y las han encontrado asesinadas. Entonces no esperemos a 24 horas ni 48 horas. Si usted tiene la leve sospecha de que su familiar salió a una cita médica, como escuché hace rato por aquí, hace poquito por aquí, y no apareció, ni dio rastros, ni pie de dónde, teléfono, lo que sea, no pierda tiempo, inmediatamente avise a las autoridades y haga hincapié y fuerza de que la persona no tenía motivo para desaparecer, porque también, como dice Octavio, hay situaciones que son de hogar que la persona ya se acostumbra a desaparecer. Pero hemos tenido casos donde hay transportistas, el caso de los que hacían mudanza, desaparecieron, encontraron muertos en el interior del país. Entonces, esos temas en la actualidad hay que tomarlos seriamente y reportar a las autoridades sin esperar 24 ni 48 horas. Eso es Muchas inmediato, gracias, ya don sería Julio. ¿Qué responsabilidad de nuestro Estado. recomienda usted, don Octavio? Bueno, Víctor, yo aprovecho esta tribuna que, gracias a Dios, es muy escuchada y agradecemos a Dios por eso, que por favor hacerle un llamado a las autoridades. No existe, y se lo digo como abogado, ningún dispositivo legal que establezca que cuando una persona llega a denunciar la desaparición de un menor de edad o de una persona por X o Y razón, se tengan que esperar 24 y 48 horas. Susténtenme en la ley donde en algún dispositivo legal establece que las autoridades deben iniciar después de 24 o 48 horas un proceso de investigación. Esas horas son las vitales para poder dar con el paradero de esa persona. Y como recomendación a los padres sobre estos temas no hay otra de que estar vigilante con sus muchachos. Claro, usted me va a decir, bueno, es que yo vivo, yo trabajo, yo tengo responsabilidades con el hogar y todo lo demás. Sí, pero las personas que están a su lado, que cuidan de la seguridad de sus hijos, tienen que estar conscientes de la responsabilidad que les alcanza la posibilidad de que uno de esos niños pueda ser afectado o privado de su libertad. Por ende, mucho cuidado porque los factores de riesgo son múltiples, don Víctor, son múltiples. Circunstancias múltiples, factores de riesgo múltiples. Y eso es lo que nos preocupa y nos llama la atención. Pero lo más importante de todo es que las personas que sean afectadas por una situación como esta, las autoridades las escuchen y que por favor se inicien los procesos de investigación y tratar de dar con el paradero de esas criaturas. Es lo que puedo recomendarle dentro de mi experiencia como investigador judicial que muchos años desarrollé precisamente en ese tipo de situaciones. Es muy válido, don Octavio. Es importante que en la familia haya una buena educación y una mejor comunicación, que haya Ciertamente, confianza para poder ciertamente. que los padres sepan quiénes son los amigos, a dónde van, a Claro, dónde parquean. Hay que conocer a los amigos Control de tus parental. hijos
con todo Hay que parental. establecer códigos de seguridad para poder Así es. saber cuando un hijo te dice una palabra clave, ya tú sabes que efectivamente ese es tu hijo. Hay que tener una fuerte supervisión y acompañamiento a las actividades de los hijos, con quién andan, con quién se Así es. relacionan, qué adultos están alrededor de ellos, informar sobre las situaciones sospechosas y sobre todo estar muy atento con ese internet, dándole verificación en línea. Hay mucho acoso por parte de las, por parte Organización. del internet. Eh, Así que estas son parte de algunas recomendaciones que se le da para prevenir cualquier situación. Pero si ocurre el hecho, no se olvide, como ya dijeron nuestros compañeros, nuestros expertos, comunicarse inmediatamente con la policía, dar aviso de manera oportuna de la Así desaparición, es. un comportamiento irregular, documentar todo lo que es posible para facilitar precisamente la investigación, Información. que puedan dar con los paraderos, contactar a las amistades del hijo, a los familiares de ese muchachito amigo, de verificar las redes sociales, si ha habido algún tipo de comunicación con las redes que frecuenta nuestro familiar. Aquí en Panamá posiblemente hayan unas organizaciones que se dediquen a la investigación, a la búsqueda de personas desaparecidas. Esto es importante, mantener números claves a mano. Entonces, esos son parte de las recomendaciones que se le dan a la ciudadanía en caso de Dios no quiera desaparezca algún familiar y mucho menos un dependiente. Con esto pues damos fin a una emisión más de Panamá Segura. Agradecemos mucho a nuestros seguidores y a nuestros panelistas, como siempre. Mil bendiciones y buenas tardes. Panamá Segura.